Hola, hola, mis queridos hermanos, amigos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta semana tenemos un estudio titulado A uno de estos mis hermanos más pequeños. Estamos en la serie de 3 lecciones que titulan Administrar para el Señor hasta que Él venga. Una serie de estudios de la mayordomía cristiana y de la administración financiera en base a los principios de la palabra de Dios. Quiero decirles que tenemos la alegría de presentarles, mis hermanos, este desafío en el software de Kahoot. 5 preguntas claves para consolidar nuestro aprendizaje. Así que, mi querido hermano, te invito. Te invito primero para que te suscribas a este canal. Segundo, para que también coloques la campanita de las notificaciones y también para que puedas participar del desafío de las preguntas claves y de esta manera consolidar tu aprendizaje. Queremos enviar un saludo muy especial a aquellos que participaron la semana pasada. Aquí tenemos a los finalistas. Abel ha sido uno de los finalistas, así que felicitaciones para Abel. Queremos ver quién más ha estado allí. A ver si nos ayuda. Ángel, Ángel, sí. Ángel en el cuarto puesto, Josefina ha estado con nosotros en el tercer puesto, Abner Josué, que estuvo también, destacó en el segundo puesto, y Kevin Chura. Un saludo especial para Kevin por la buena participación que ha tenido en esta semana. Veamos también los saludos que nos han enviado. En la red social de YouTube tenemos una gran cantidad de saludos para todos mis hermanos. Gracias por sus palabras de ánimo para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Luego, aquí tenemos a Guarismo. Segundo, User, dice allí, muchas gracias. Janet, está Tania también, un saludo para ella. Guarismo dice, ya me apropié del test para evaluarla en la clase que aparece en la casilla de la descripción. Muy bueno. Ahí están las preguntas. Gracias por hacernos acordar, hermano, porque usted puede entrar y bajar preguntas claves. Si usted es maestro de escuela sabática, puede serle de mucha utilidad con sus alumnos. Un saludo también para Juan Nutrilla, Fabián, para Delfín Carrillo y finalmente para Fidel Macuri, que siempre están con nosotros. Por otro lado, mis hermanos, también en el Facebook hemos tenido una buena cantidad de comentarios. La hermana Norma, la saludamos a Norma, Leonor, gracias por sus palabras, Leonor, Vilma Manzanares, Anita Zúñiga, Hermógenes Ticona también escribió, Maribel Hernández, Margaret Guamaní, Mónica Jordán, ella nos dio 2 mensajes allí, saludos para ella, Pilar Huanca, Raquel Villegas y también está Ríos Lisset, que ha colocado ahí el nombre de varios de sus contactos, ¿no? Y así también, mis hermanos, les animo para que puedan compartir el estudio con sus amigos y de esta manera otras personas puedan ser beneficiadas con el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a entrar entonces, mis hermanos, para el estudio de esta semana, que lleva por título A uno de estos mis hermanos más pequeños. Vamos a continuar entonces con el motiva. ¿Qué motiva escogemos para esta semana? Muy bien, en esta semana se habla acerca de los hermanos más pequeños y habla también acerca de la pobreza, aquellos que están en una situación desfavorable, menesterosos, personas que están en situación difícil y cómo el cristiano tiene la obligación de poder ayudar a las personas. La extrema pobreza, mis hermanos, es una gran preocupación que hay en diferentes niveles de la sociedad. Está preocupado el gobierno, están preocupados los educadores, los economistas, sociólogos, personas de diferentes disciplinas del conocimiento humano se preocupan acerca de la pobreza y sobre todo también de la extrema pobreza. Hay una tremenda fragmentación en la sociedad. Hay unos pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen poco y entonces muchas personas se preguntan cuál es la razón de todo esto y qué es lo que el cristiano debe hacer en una situación como esta. Ahora, es bueno que nosotros podamos pensar, ¿será que la riqueza es mala en sí misma? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? En esta semana vamos a estudiar sobre esto, pero vamos a pensar por un momento, por ejemplo, en uno de los hombres más ricos que se conocen. Antes
debemos mencionar este tema de la extrema pobreza, ¿no? Cuando se hacen estudios de extrema pobreza, se ha llegado a una conclusión. Hay un parámetro en el que se considera que es el límite de la extrema pobreza. Una persona que vive con menos de $1.90 al día puede considerarse que está en la extrema pobreza. Esto equivale a 7 soles con 25, ¿no? Céntimos. Toda persona que gana menos de eso diariamente, entonces se considera en extrema pobreza. Si nosotros multiplicamos por 30 para ver un mes, es más o menos un ingreso de 225 soles al mes. Si alguien gana menos de 225 soles al mes, se puede considerar entonces que está bajo el límite de la extrema pobreza. Eso es lo que los estudiosos dicen sobre la extrema pobreza. Y hay millones de personas que todavía se encuentran debajo del umbral de la extrema pobreza. Pero también en este mundo nosotros podemos encontrar a personas que se encuentran muy por encima de esta línea de la pobreza. Por ejemplo, todos hemos escuchado acerca de este hombre, Bill Gates. En este momento, Bill Gates, él ocupa el 5.º lugar entre los hombres más ricos del mundo. Tiene una fortuna estimada en 112.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, todas las reservas internacionales del Perú son más o menos unos 72.000 millones. Por lo tanto, la fortuna de Bill Gates sobrepasa largamente las reservas que pueda tener nuestro país, el Perú. Así que se trata de una fortuna considerable, ¿no? Nosotros podríamos decir que Bill Gates es entonces un hombre acaudalado y que siendo un hombre acaudalado, él podría convertirse en un enemigo de la sociedad porque es rico, en alguien que no merece tener esa riqueza. ¿Cómo es que Bill Gates llegó a tener esa riqueza? Bueno, este hombre empezó a vender software, ¿no? Y entonces yo en este momento tengo el Zoom, y el Zoom este software le pertenece a una empresa de Microsoft, que además también le pertenece a Bill Gates, ¿no? Y entonces muchas personas han comprado el software de Bill Gates, el Word, el Excel, el PPT, y entonces como muchos han comprado, han preferido transferirle su dinero a Bill Gates. Entonces, comprándole su software, bueno, aunque algunos no le compran, sino que han adquirido pirateados, así que finalmente también lo han perjudicado mínimamente a él, ¿no? Porque han comprado un software pirateado. Pero ¿cómo es que este hombre ha alcanzado su fortuna? Pues vendiéndole, las personas se interesaron en el producto que él ofrecía y de esta manera enriquecieron a Bill Gates. De modo voluntario, nosotros hemos comprado el software que él ofrece y entonces él ha vendido a millones de personas y es por eso que tiene una gran fortuna. ¿Podríamos decir que esto es algo injusto? Yo creo que no, porque podríamos nosotros pensar de manera voluntaria. Nosotros hemos sido, nadie nos ha colocado una pistola para decirle, dale tu dinero a Bill Gates. Lo que ha hecho Bill Gates es ofrecernos un producto y nosotros lo hemos comprado. Y como millones de personas han comprado ese producto, bueno, eso se refleja en la cantidad de ganancia que ha tenido este hombre, Bill Gates, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que es injusto que este hombre tenga mucho dinero? Creo que no, porque voluntariamente las personas le han entregado su dinero al comprarle sus productos. ¿Y qué decir, por ejemplo, acerca de este deportista famoso? Creo que todos hemos escuchado acerca, o lo hemos visto jugar incluso, a Messi, ¿no? Messi tiene una fortuna de 600 millones de dólares, pero muy lejos de Bill Gates, ¿no? Bill Gates tiene 112.000 millones de dólares. Y aquí Lionel Messi, este famoso deportista, solo tiene 600 millones de dólares, ¿no? O sea, delante de Bill Gates, bueno, él es un hombre pobre, vamos a decir así, ¿no? Delante de la fortuna que tiene Bill Gates. ¿Cómo es que Messi tiene la cantidad de dinero que tiene? ¿Podemos decir que es injusto que Messi tenga tantísimo dinero? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Las personas voluntariamente le han entregado su dinero a Messi. Por ejemplo, cuando se paga un ticket para poder entrar en el gran partido donde está jugando Messi,
Ellos han dado su dinero y entonces de esa manera le han ido transfiriendo dinero en los partidos, en los canales de televisión, que son canales de pago, que presentan a Messi. Hay mucha gente que lo ve, entonces voluntariamente las personas empiezan a transferir. Messi vende su producto como futbolista, él vende su habilidad, su talento a un determinado club y las personas quieren ver a ese club y entonces pagan y por eso es que voluntariamente se está transfiriendo a Messi ese dinero y podemos decir que la fortuna de él se debe a que muchas personas compran su producto como futbolista, ven sus partidos de fútbol, o si no, compran las marcas que él promociona, las zapatillas que él promociona, en fin, y es por eso que él tiene esa fortuna. Es decir, de manera voluntaria las personas compran esos productos y enriquecen a aquellos que los ofrecen. Ahora, vamos a ver otra persona que también tiene mucho, pero mucho dinero, o tuvo mucho dinero, ¿no? Se consideró en su momento que este hombre, Pablo Escobar, ¿m? Llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y la razón de su riqueza eran sus actividades ilícitas, el narcotráfico. Llegó a convertirse en un peligro para el mundo, en su propio país. Llegó a originar actos de terrorismo y fue una violencia extrema. Y entonces, sin embargo, podemos decir que este hombre sí era un hombre rico, tenía muchísimo dinero. Ahora yo te pregunto, ¿es justo que este hombre tuviese todo el dinero que tuvo? Este hombre llamado Pablo Escobar. Yo creo que ahí todos nos podríamos a pensar, pastor, creo que no, no es justo. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue quebrantar la legalidad, ir contra las leyes. Entonces se puso en un lugar que la sociedad había previsto que no se haga, que es el narcotráfico. Entonces quebranta las leyes y al quebrantar las leyes, entonces la fortuna que él tiene, que es inmensa, es una fortuna mala vida. Por lo tanto, podemos decir que no es la riqueza en sí misma lo que es injusto, lo que es malo, sino es la manera como una persona ha conseguido esa riqueza. Si ha sido por la fuerza o si ha sido a través de la ilegalidad. Por ejemplo, si es el robo, es una riqueza que se obtiene por la fuerza. Si es la corrupción, es una riqueza que se obtiene por la fuerza. Si es en la ilegalidad, es una riqueza que se obtiene por la fuerza. Y por lo tanto, podríamos decir que se trata de riquezas ilícitas, injustas. Entonces, nosotros podemos decir, concluir que no es la cantidad de riqueza que una persona tiene lo que hace que esa persona sea mala o buena, o sea injusta su riqueza, o sea justa su riqueza, sino más bien cómo es que obtuvo esa riqueza la que nos hace ver si la persona es realmente justa, o es una riqueza justa, o es una riqueza completamente injusta. Y entonces, más o menos eso es lo que nosotros podemos evaluar acerca de la riqueza. En la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros encontramos hombres que son descritos como grandemente ricos, ¿no? Con una fortuna extrema. Por ejemplo, Abraham. En la Biblia se presenta a Abraham como un hombre que tenía una gran riqueza, mucho oro, mucha plata, rebaños enormes. Así que él era un hombre de gran fortuna, pero al mismo tiempo de ser un hombre de gran fortuna, también era considerado un hombre temeroso de Dios. Esto quiere decir que un cristiano, un siervo de Dios puede ser inmensamente rico y eso no significa que sea injusto, que sea malo, que sea malvado, porque la riqueza no necesariamente significa que la persona es mala o es aprovechadora, ¿no? Sino la riqueza también puede ser un signo de una persona que ha causado un beneficio a la sociedad. Por ejemplo, nadie puede negar que si yo tengo Excel, le he comprado Excel, o he comprado PowerPoint, o he comprado Word, me ha servido en mi trabajo. Por ejemplo, tengo aquí el Zoom, y eso me ha servido en mi trabajo. Y al comprar el Zoom, eso ha ido a las arcas de Bill Gates. Pero como muchas personas compran, él se ha convertido en un benefactor, porque ha permitido que nosotros, por ejemplo, podamos usar el Zoom y podamos interactuar de esa manera. O tú puedes usar el Word o puedes usar el Excel, ¿no? Y entonces esos productos lo han hecho rico a él y son
de alguna manera benefactor, es de alguna manera un benefactor social. Es el caso también de todos los hombres ricos de la Biblia, una riqueza bien habida, hombres justos, temerosos de Dios, que tuvieron grandes fortunas. Es el caso también de Job. En la Biblia se nos habla acerca de Job, que era un hombre inmensamente rico. En la Biblia no se denosta la riqueza. En la Biblia no se habla de la riqueza como si fuese algo malo, algo ruin, como que los ricos son los malos. No se dice nada de eso en la Biblia. Se menciona hombres justos, hombres buenos que tenían grandes riquezas. Así que la riqueza no es el problema en la Biblia. Y sin embargo, mis queridos hermanos, lo que nosotros podemos encontrar es que existe la pobreza. Realmente existe la pobreza y hay una teología que se llama la teología de la liberación que enfatiza la opción preferencial por los pobres de parte de Dios y de parte de la iglesia. Es decir, según esta teología, la iglesia debía tener una preocupación preferente por los pobres. Cuando habla de pobres, está hablando por aquellos que materialmente no tienen dinero. Y entonces la iglesia, en la visión de esta teología de la liberación, debe priorizar en su atención a los pobres. ¿Y será que la palabra de Dios nos habla que Dios tiene hijos preferenciales? ¿Será que Dios considera a unos como una prioridad y a los demás en una segunda prioridad y a los otros en una tercera prioridad? ¿Será que Dios tiene hijos preferidos? ¿Será que hay una opción preferencial por los pobres, tal como sostiene esta teología de la liberación? Cuando yo voy a la palabra de Dios, lo que encuentro, mi hermano, es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces se habla aquí de pobreza en espíritu. Es decir, la Biblia no divide a la sociedad entre pobres y ricos y entonces yo tengo una opción preferencial por los pobres. La Biblia no divide a la sociedad en esas clases sociales. Por el contrario, la palabra de Dios me dice que en Cristo no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. En Cristo somos todos iguales. ¿Cuál es la diferenciación que hace la Biblia? En la Biblia se divide entre aquellos que aceptan a Jesús y aquellos que rechazan a Jesús. Aquellos que son pecadores, pero que se arrepienten y buscan en Jesús el perdón de sus pecados, y aquellos que simplemente rechazan a Jesús. Esos son los dos grandes grupos que hay en la Biblia. Y los ricos y los pobres están tanto en un grupo como en el otro. Esa es la división que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, Dios no tiene hijos preferidos, no tiene hijos predilectos. No es que hay una opción preferencial por los pobres, porque si un pobre llega a trabajar y entonces deja de ser pobre, entonces dejaría de ser prioridad para Dios, dejaría de ser la opción preferencial para la iglesia. No, porque la iglesia no divide a la sociedad entre ricos y pobres, sino entre aquellos que fueron redimidos por Jesús y aquellos que necesitan aceptar a Jesús. Por eso que la iglesia va y predica, porque su opción preferencial es por los pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay una división materialista de la sociedad, hay una división espiritual de la sociedad entre aquellos que reciben el mensaje y lo aceptan y aquellos que todavía no lo recibieron, a los cuales nosotros tenemos que predicarles el mensaje, sean ricos y pobres, sean negros, blancos, cobrizos, sean asiáticos. No, la iglesia no divide, la palabra de Dios no divide al ser humano en nacionalidad, en raza, en clase social, no. Todos somos uno delante de Cristo. La Biblia divide entre los justos y los injustos, los que reciben a Jesucristo y aquellos que no han recibido a Jesucristo. Esa es la división que hace la Biblia. Sin embargo, y aquí viene la lección de esta semana, la pobreza es una realidad. Y la palabra de Dios me habla acerca de la necesidad de poder también tener una preocupación especial por aquellos que son pobres, ¿no? Por aquellos que están pasando necesidad. Mira Mateo capítulo 5, versículo 40. En el juicio de las naciones, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por lo tanto, en la Biblia sí existe
un llamado para que el cristiano tenga una preocupación especial por aquellos que son más desfavorecidos de la sociedad. En el momento del juicio de las naciones, en ese momento, cuando nosotros tengamos que enfrentar el tribunal del Señor Jesucristo, allí vamos a ser salvos por nuestra aceptación de Jesucristo. La salvación es por gracia mediante la fe. Sin embargo, se trata de una fe que actúa, no de una fe que se queda encerrada en nosotros mismos. ¿Y cómo actúa esta fe? Actúa a través de acciones de amor, acciones de solidaridad. Actúa a través de un amor que se demuestra hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces no es una fe simplemente teórica o no es la fe del que se golpea el pecho, sino que la evidencia de nuestra fe está en nuestros actos de amor a Dios y de amor al prójimo. Puedes imaginarte, mi querido hermano, en aquel momento, tú estás delante del tribunal eterno y entonces te preguntas, ¿qué hiciste por tu prójimo? ¿Mm? ¿Qué hiciste por tu prójimo? Porque esto es, en la palabra de Dios se nos dice que en el juicio no son separados las ovejas y los cabritos y a uno se les dice, mira, vengan ustedes porque yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve enfermo, estuvisteis conmigo. Hay una cantidad de cosas prácticas que el Señor demanda, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a responder en el momento en el que el Señor nos pregunte acerca de los actos prácticos que demuestran el amor que está en nuestro corazón? La expresión práctica del amor, el amor al prójimo que se expresa de manera práctica. ¿Qué es lo que vamos a decir? Oh Señor, no tuve tiempo para ver a mi vecino, estaba muy concentrado predicando. Oh Señor, yo yo pertenecía a alguna asociación benéfica y entonces estábamos en reuniones y de esa manera, Señor, he ayudado. Podrías decir, oh Señor, yo pagué mis impuestos y entonces el gobierno tenía que velar por las familias pobres o hacer alguna cosa por los pobres. Yo ya pagué mis impuestos, Señor. El Señor, ¿qué es lo que te va a decir? Pero mira, para pagar tus impuestos, tú lo diste de corazón o diste tus impuestos porque te obligaron? Bueno, Señor, me obligaron y a veces también, si hay alguna manera de evadir impuestos, yo lo hacía. Entonces, de lo que está hablando la palabra de Dios es de tu responsabilidad individual. El Señor no nos llama a tercerizar el apoyo para los pobres, ¿no? Que otros se encarguen, que los gobiernos deben encargarse. No, 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 no. El Señor te pregunta a ti, ¿qué es lo que tú puedes hacer en favor de las personas que sufren necesidad? En aquel momento, el Señor dirá, venid aquellos que fueron apartados desde la fundación del mundo, porque yo tuve hambre y me disteis de comer. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me acogisteis. Estuve en el hospital y me visitasteis. Actos prácticos de amor. El Señor pedirá de tu mano qué es lo que tú has hecho en favor de la humanidad sufriente, revelando el verdadero amor de Jesucristo. Y entonces entramos en la dimensión práctica del cristianismo que nos presenta la lección de esta semana. Ahora miren, mis hermanos, el texto está en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hay un reino que está preparado para aquellos que son hijos e hijas de Dios. Esperamos, por la gracia de Dios, formar parte de ese precioso reino. Vamos a examinar este tema de la atención a las personas desfavorecidas de la sociedad de acuerdo a lo que se nos ha presentado en la lección de escuela sabática. Veamos primero, mis hermanos, en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba empezando su ministerio, Él fue a una ciudad, allí en Nazaret, donde Él se había criado, y Él empezó a predicar. Lo invitaron para predicar en esa mañana. Entonces Él abrió y el texto bíblico que predicó fue Isaías capítulo 61. Miren cuál fue la predicación de Jesús, su texto base de esa predicación. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, la predicación del Evangelio, prioridad del ministerio de Jesús. A vendar a los quebrantados de corazón, a aliviar el sufrimiento humano, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí hay una descripción de la misión de Jesucristo, de la misión del Mesías. Es decir, el Mesías en la mente de muchos judíos, de la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús, vendría como un libertador, como un militar, como un líder político, como alguien que se sentaría en el trono y entonces en el trono de David y desde allí empezaría a destruir a todos los enemigos de Israel, empezando con los romanos, ¿no? Que en aquel tiempo estaban asolando el pueblo de Dios, estaban dominando y entonces decían, el Mesías nos va a librar de los romanos. Ellos no habían leído textos como este, en el que se habla acerca de la misión del Mesías que viene a aliviar el sufrimiento del corazón humano, el Mesías que viene a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos, a ayudar a aquellos que se encuentran en la cárcel, a aquellos que están en desolación, en tristeza, una visión diferente del Mesías. El pueblo de Israel, cuando vino Jesús, no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías diferente, un Mesías que ellos habían fabricado para su propia conveniencia, pero no el Mesías de la Biblia. En la palabra de Dios se nos dice que el amor de Jesús por los pobres fue una de las mejores y mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista acerca de si él era el Mesías. Juan el Bautista envía a sus discípulos y le envía a Jesús un mensaje: ¿eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Juan parecía que había flaqueado un poco en su fe y Jesús les dice a los mensajeros, vean lo que estoy haciendo. Y entonces él empezó con su ministerio allí y les mostraba cómo sanaba a los enfermos, cómo ayudaba a los paralíticos, cómo las personas sufrientes eran aliviadas por el ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces los mensajeros fueron a decirle a Juan que esa era la misión de Cristo, una misión espiritual, una misión de buscar aliviar al pecador, de librar al pecador del yugo del pecado, que es el peor yugo que el ser humano puede tener en su vida. No es el yugo de la opresión de los romanos, el yugo del cual tenían que librarse los israelitas, era la opresión de sus propios demonios internos, de su propio pecado, de sus propios sentimientos, de sus propios pecados ocultos que los separaban de Dios. Y eso es lo peor que él tiene el ser humano y que Dios viene a poder libertarnos de eso. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo en la propia palabra de Dios explica la provisión que el Señor tiene con respecto a los pobres. Esto está en el Antiguo Testamento, pero son textos muy interesantes. Vean ustedes, en Éxodo capítulo 23, 10 y 11, se dice lo siguiente: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas al 7º año la dejarás libre. ¿Para qué? Para que coman los pobres de tu pueblo. Es decir, tenían que dejar un espacio para que los pobres puedan ser atendidos. Levítico 23, 22. Dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella. No coseches todo, no espigarás todo, sino deja alguna cosa. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. El Señor tenía una preocupación especial por los pobres, pero para ayudar a los pobres, el Señor dejaba en la legislación esta ayuda que cada israelita tenía que tener. No es que el israelita tenía que tercerizar esa responsabilidad. Allí que el alcalde se encargue de los pobres, allí que el Congreso se encargue de los pobres, que el presidente se... No. El israelita tenía que dejar en su propia chacra un espacio para que los pobres viniesen y recojan libremente. Dios sabe que siempre va pobres y es responsabilidad individual para el que nosotros podamos también extender nuestra ayuda para aquellos que son más desfavorecidos en nuestra sociedad. Deuteronomio 15:11, mira lo que dice, mi hermano: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, siempre habrá pobres. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano al hermano,
al pobre y al menesteroso en tu tierra. Abrirás tu mano, quiere decir, le vas a ayudar de manera práctica. Le vas a aliviar en su sufrimiento. Si tu hermano está necesitando, es bueno que tú veas su necesidad, porque siempre habrá pobres en medio de la tierra. Mis queridos hermanos, hay algunas personas que dicen que vamos a eliminar por completo la pobreza, ¿no? Y la verdad es que siempre hay pobres. Aún en los países más ricos de la tierra, siempre hay un espacio, hay un lugar en el que hay personas que son más desfavorecidas. Claro que los niveles de pobreza varían de país en país, ¿no? Una cosa es ser pobre, por ejemplo, en Estados Unidos, y otra cosa es ser pobre en el Perú. A veces un pobre en los Estados Unidos tiene un mayor ingreso que una persona de ingreso medio aquí en el Perú, ¿no? A veces eso es lo que pasa. El Señor no viene a darnos lecciones acerca de en dónde vamos a considerar pobres, no. Si ves alguna necesidad en tu hermano, puedes suplirla, puedes hacer algo por él. Incluso el ya poder cantar con él, orar con él, animarlo, viene a ser algo que tú puedes hacer en la vida práctica. Pastor, no tengo dinero, no puedo ayudar con dinero. Quizás puedes darle una manta, quizás puedes darle algo para que pueda cubrirse en medio del invierno, unos zapatos que ya no estás usando, algo que pueda aliviar su necesidad. Lo que para ti ya no significa nada, lo que para ti puede ser algo desechable, hay muchas personas que puedan necesitarlo y que puedan valorarlo porque para ellos significa aliviar su situación de pobreza. Entonces, mi querido hermano, el cristiano tiene que estar atento a las necesidades de las personas para poder ayudarlas, ¿no? Bien, aquí se habla también acerca de varios textos en la palabra de Dios donde se nos menciona la importancia de defender al débil, defender al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Cuando una persona se encuentra en una situación de pobreza, es fácil que esa persona sea tratada con injusticia. Muchas veces en el propio sistema de justicia de un país. Tristemente, la realidad es que a veces los jueces miran que vamos a decir así, digamos, preferencia a alguien que tiene dinero, ¿no? Y entonces juzgan de acuerdo al dinero que tiene una persona. O cuando hay alguien que entra en un supermercado, entra en algún comercio, no deja de tratar bien si la persona no parece bien vestida. Y entonces es discriminada, es dejada de lado. No, lo que el Señor nos invita es que nosotros debemos evitar tratar con injusticia a las personas, ¿no? Sino permitir que todos podamos ser tratados con igual respeto, con igual cortesía, con igual gentileza. Empieza tú mismo, mi hermano, porque tú dices, los malos que están ahí del supermercado, que trataron mal a esta persona, y este otro lugar allí, el juez que hizo esto, y este otro. No, no, no. Empieza tú haciendo el cambio, mi hermano. Empieza tú tratando con cariño, con consideración en la iglesia. Si entra alguien que parece no tener recursos, un necesitado, ¿cómo lo tratas tú? Le extiendes la mano, le das un asiento, le ayudas en el culto con una Biblia, estás dispuesto a poder atender su necesidad. Bueno, el Señor Jesús nos invita para que podamos hacer eso y tratar de manera justa a todas las personas. En la Biblia se nos habla acerca del joven rico, que es uno de los jóvenes, una de las personas que tuvo la invitación para ser un discípulo de Jesús. No todos fueron invitados para ser discípulos de Jesús. Algunos, como el endemoniado, le dijeron a Jesús, Señor, te voy a seguir a donde tú vayas. Jesús le dijo, no, no me sigas, quédate aquí. Aquí habla acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. El joven rico, sí, Jesús le dice, sígueme. Miren la historia, Marcos 10:17. Al salir él para su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este es el joven rico. Él quiere que Jesús le responda a su inquietud existencial. Él sentía que estaba perdido y es por eso que le dice, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna?
Y entonces Jesús le dice, bueno, conoce los mandamientos, guarda los mandamientos. Y él dice, Señor, desde joven yo he guardado los mandamientos. Y ahora mire lo que dice Jesús. Una cosa te falta, Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. ¿Qué fue lo que sucedió con el hombre rico, con este joven rico? La palabra de Dios nos dice que él se alejó, que no aceptó la invitación de Jesús para seguirlo. Él se alejó y dice allí porque tenía muchas riquezas. ¿Cuál era el problema del joven rico? Que era rico. No, el problema del joven rico era que amaba a sus riquezas más de lo que amaba a Jesús. Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, no es algo que le haya dicho a todos sus discípulos. Jesús a todos no les ha dicho, vende todo lo que tienes. Pero a este joven rico sí le dijo, vende todo lo que tienes. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme? La razón es que Jesús conocía el corazón del joven rico y sabía que en el profundo, en la profundidad de su corazón, había algo que ocupaba el lugar que solo Dios debe tener en la vida de una persona. Y eso que ocupaba el lugar de Dios en la vida del joven rico era su riqueza, su dinero. Él amaba más su dinero que a Dios. Entonces Jesús le dice, mira, tienes que decidir. No puedes servir a dos señores. Entrega, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ahora sígueme. ¿Serás capaz de dejar aquello que más amas para seguir al Señor Jesucristo? El gran Dios de este joven era la riqueza, pero puede haber un Dios diferente. ¿Qué nos impide acercarnos a Jesús? Eso es nuestro Dios. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué es lo que aprovechará? Por supuesto, no aprovechará nada, ¿no? Porque lo más importante que nosotros tenemos es nuestra propia vida, nuestro destino eterno con el Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver entonces que se habla mucho acerca de las riquezas y cómo muchos ricos, a pesar de la riqueza que tenían, fueron miserables, no tuvieron una buena vida. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero hay algo muy importante que en Eclesiastés se destaca. Hay un aspecto que se destaca claramente. El dinero no puede comprar la paz ni la felicidad. El dinero no puede comprar la vida eterna. El dinero no puede comprar la alegría de corazón. El dinero no puede comprar la sonrisa de un niño. El dinero no puede comprar, hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Y ahora, mis queridos hermanos, las cosas más importantes son aquellas que no tienen precio. La vida eterna no tiene precio. No, precio. Simplemente es que el Señor te lo ofrece por gracia. La vida eterna tuvo un costo increíble. El costo fue la sangre de Cristo. Pero para ti no tiene precio. El Señor te la entrega como gracia para que puedas recibirla y tenerla. Entonces, la vida eterna, mi querido hermano, es un don de Dios. No lo puedes comprar, no hay nada que se pueda comprar en relación con las cosas espirituales. El don del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento aparece un hombre que quiso comprar el don del Espíritu Santo. Y los discípulos lo reprendieron duramente. Las cosas espirituales no se pueden comprar con dinero. La paz, la felicidad, el amor, son cosas que no se pueden comprar con dinero. Y son cosas que Dios está dispuesto a darnos. Así, mis queridos hermanos, el dinero puede dar muchas cosas, pero no da las cosas más importantes de la vida. Veamos otro ejemplo en la Biblia. En este caso es Zaqueo. Mira que el caso de Zaqueo es interesante. Era un hombre rico. Era jefe de los publicanos, dice allí. Es decir, de los cobradores de impuestos. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces Jesús aparece en la vida de Zaqueo y Zaqueo lo invita en su casa a cenar. Y entonces allí, cuando Jesús entra en la vida de Zaqueo, Zaqueo pronuncia estas palabras. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Mira qué cosa interesante, ¿no? El joven rico, el Señor le dice, el Señor le pide, anda y vende todo lo que tienes. Luego entrega ese dinero a los pobres y ven, sígueme. Eso fue lo que le dijo al joven rico. Ahora, Zaqueo, por su propia iniciativa, él promete, él dice, Señor, yo voy a deshacerme de la mitad de mis bienes y voy a entregarlo a los pobres. Es interesante, ¿no? Porque el joven rico, el Señor le dijo, mira, tú vende todo lo que tienes. Ahora aparece Zaqueo y Zaqueo dice la mitad de mis bienes. ¿No es cierto que si Jesús exigiese a todo discípulo que debe dejar toda su riqueza, a Zaqueo le habría dicho, Zaqueo, ¿cómo es eso que la mitad? Nada de la mitad. Tienes que entregar todos tus bienes a los pobres, si no, no puedes ser mi discípulo. No están esas palabras de Jesús. Jesús no dice eso, ¿no? Jesús no lo reprocha porque solamente entrega la mitad. No, no, Jesús dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Entonces, no es que el hecho de ser cristiano necesariamente tenga que ver con la idea de dejar de lado la riqueza, porque la riqueza es mala. No, sino significa que priorizas a Dios antes que las riquezas. Colocas en el primer lugar de tu vida al Señor y nadie ocupa este lugar. Aunque Zaqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado con los peligros de la riqueza. Parecía haberla controlado mejor que el joven rico, ¿no? Porque él estuvo dispuesto a entregar la mitad de su riqueza y el Señor le dijo la salvación entrada en esta casa. Uno podría decir, pastor, qué bueno que yo no soy rico, porque entonces no tengo este problema que tenían Zaqueo y el joven rico de ser apegados a las riquezas, de ser apegados al dinero, de ser codiciosos. Yo no tengo eso, no tengo fortuna, no tengo dinero, no soy un millonario. Mi querido hermano, ¿será que la codicia solo es problema de los ricos? ¿Será que la avaricia y el amor al dinero solo es problema de los ricos? Yo sospecho que es un problema de los seres humanos en general, ¿no? Porque el que tiene poco quiere tener mucho, el que tiene mucho quiere tener más, el que tiene más quiere tener mucho más. Y ese es un círculo vicioso cuando el ser humano tiene un vacío existencial y no coloca a Dios en el primer lugar de su vida, ¿no? Y entonces, cuando coloca a Dios en el primer lugar de su vida, la riqueza se convierte en una herramienta para servir a Dios, para satisfacer nuestras propias necesidades y para ayudar al prójimo. Son esos los tres grandes deberes que tenemos como cristianos en el uso de nuestros recursos materiales. Vamos ahora a la última parte, mis hermanos, cuando hablamos acerca de Job. Job también siervo de Dios. Miren ustedes esta declaración. El Señor le dice a Satanás, cuando Satanás le dice, mira, vengo de recorrer el mundo, así que yo tengo derecho a estar en este lugar. El Señor le dice, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, le está diciendo, mira, hay otro que tendría el derecho de venir en este lugar, y ese es mi siervo Job, está diciendo el Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se habla acerca de la vida de Job, mi hermano, todo ese primer capítulo nos muestra que era un hombre inmensamente rico, que era el más rico, el más notable de todos los orientales, dice ahí la palabra, y había muchos. Era, por así decirlo, el Bill Gates de aquella época, un hombre con una riqueza incalculable, una gran riqueza, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía dentro de su riqueza? Miren allí, Job capítulo 29, versículo 12, yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Es decir, él usaba su gran riqueza no únicamente para satisfacción de sí mismo, no únicamente gastarlo en sí mismo, no, él también ayudaba al pobre que clamaba, al huérfano, él extendía la mano. Es decir, ese dinero lo había convertido en bendición. Lo que para él era poco, en las manos de otra persona era suficiente para poder alcanzar, ¿no? O quizás hasta le pagaba los estudios a los huérfanos para traerlo a nuestro tiempo, ¿no? Alguna beca podía dar para que
este huérfano pudiese tener un futuro y le ayudaba. Ahora mire Job capítulo 29, versículo 16. A los menesterosos era padre. En otras palabras, proveía. El padre es un proveedor. Y él dice, Job, yo proveía a los menesterosos de la tierra. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Es decir, él buscaba conocer las necesidades de las personas. Trataba de informarse para ver en qué podía ayudar, de qué manera podía ayudar. Y entonces, de esta manera, él era una bendición en la vida de muchas y muchas personas. Muchas personas pobres podían dar testimonio y decir, gracias a Job, ahora yo puedo tener un trabajo con dignidad. Gracias a Job, ahora mi hijo ya tiene una buena educación. Gracias a Job, nosotros hemos superado este momento de hambre. Job nos ha ayudado. Job extendió su mano en el momento que más lo necesitábamos. Job fue la respuesta a nuestras oraciones. Será, mi querido hermano, que tú también puedes ser respuesta a las oraciones de otra persona. Esto sucede cuando nos colocamos en las manos de Dios y cuando colocamos nuestros recursos y nuestra disposición para ayudar a los necesitados. Dice aquí, no aguardéis, es una declaración de Elena de White, no aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. O sea, no esperes que ellos se acerquen a ti. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que necesitaba y cómo puede suplirse mejor. Es decir, adelantarnos a las necesidades, estar velando quién está necesitando, cómo podemos ayudar. A veces, mi querido hermano, un pan en tu mano no significa mucho, pero hace la diferencia en la vida de una persona, hace la diferencia en la vida de una familia. Entonces, busquemos maneras de ayudar a las personas. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Sí, mis queridos hermanos, entonces tenemos aquí una visión panorámica. No estudiaremos la visión panorámica completa en esta semana. Iremos directamente a la parte del aplica. Miren ustedes lo que tenemos en el aplica. ¿Cuál es el peligro de confiar en las riquezas personales en lugar de en el Dios vivo? La primera pregunta. ¿Por qué es tan fácil que los que tienen dinero caigan en esto, a pesar de que saben que al final ni todo su dinero los mantendrá con vida? ¿Cuál es el peligro de confiar en las riquezas personales, mi querido hermano? Bueno, el peligro, podemos poner una cantidad de peligros, ¿no? El peligro es que confiamos en algo que hoy tenemos y que mañana podemos no tener, en algo efímero, en algo que puede escurrírsenos como agua entre las manos. Porque, ¿quién me asegura que pueda yo no tener nada al día siguiente? Eso pasó con Job. Job era un hombre rico y de un día al siguiente vino una quiebra financiera total. Pero como era un hombre que confiaba en Dios, esa quiebra financiera no llevó a una quiebra espiritual. No llevó a una quiebra en su confianza en Dios. No, la confianza en Dios se mantuvo firme, incólume, a pesar de haber perdido toda su riqueza financiera. Porque aquel que confía en el Señor, no importa qué desafío tenga que enfrentar, no importa que tiene que enfrentar la crisis económica o tiene que enfrentar la crisis familiar o emocional, aquel que confía en Dios y está fundamentado en Dios, está fundamentado en la roca, ¿no? Y entonces cuando vienen los vientos y los ríos no cae, permanece firme. Por eso, mis queridos hermanos, no fundamentemos nuestra confianza en nuestra vida en aquellas cosas que pasan, que son efímeras, que puedes tenerlas hoy y no tenerlas mañana. Coloca toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Permite que Él pueda dirigir tus decisiones. Confía plenamente en Él y Él actuará en tu vida. Qué cosa maravillosa que es nuestro Dios y sus promesas son tremendas para nuestra vida. Vamos ahora a la parte final, mis hermanos, del estudio de esta semana. Te invito para que puedas responder las preguntas claves, 5 preguntas claves para responder en esta semana en el Kahoot. Te invito también para que puedas suscribirte a nuestro canal y continuar escuchando el estudio de la palabra de Dios. Y te invito para también la campanita de notificaciones, ¿no? También puedas hacerle un clic para saber cuándo estamos publicando un nuevo video. Bien, mis hermanos, de esta manera entonces estamos terminando con el estudio de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga.
La próxima semana nos encontramos una vez más para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Un gran abrazo, Dios te bendiga.